Todos nosotros hemos sido evaluados en algún momento, ¿no es así, mis hermanos? Tal vez en el trabajo has sido evaluado. ¿Y qué tal esos días cuando tu jefe te dice, viene una evaluación del gobierno, o viene una evaluación del Estado, o viene una evaluación del jefe que tenemos arriba de nosotros? ¿Quieres saber cómo están funcionando las cosas en la oficina o en la empresa? ¿Cómo te has sentido tú cuando llega una evaluación de esas, mi hermano? Un poco nervioso a veces, ¿no es cierto? O cuando estás estudiando, el maestro dice, la próxima semana tenemos evaluación, examen. Vamos a ver cómo van, vamos a ver si están aprendiendo lo que deberían estar aprendiendo. Las evaluaciones son útiles para saber cómo se está trabajando, para saber si se está trabajando bien. Las evaluaciones son útiles para saber si el contenido de la clase se está aprendiendo como se debe aprender. En el pasaje de hoy, Jesús da la calificación a Israel. Jesús evalúa su religión y él da la calificación. ¿Aprobaron o reprobaron? ¿A más o F? ¿Cómo le va a ir a Israel en esta evaluación de Jesús, de su religión? Jesús mismo evalúa la religión de Israel y nos da la calificación en este pasaje. Y este pasaje nos recuerda que un día Dios evaluará la fe de cada uno de nosotros. Tarde o temprano. Jesús mismo, el juez de todos los seres humanos, evaluará tu fe, evaluará tu vida. ¿Aprobarás o reprobarás? El domingo pasado, mis hermanos, comenzamos el estudio de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, antes de morir. El domingo pasado nosotros lo llamamos normalmente Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Y se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén. Y nosotros dijimos que esa entrada no fue una entrada triunfal, de triunfo, donde Israel estaba recibiendo a su rey. No, esta fue una entrada de tristeza, de vergüenza. Porque Jesús se estaba presentando como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el pueblo de Dios, Israel, rechazó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo rechazaron al Cordero. Entonces, la adoración y los cánticos de bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David, todos esos cánticos era una adoración falsa, una alabanza falsa a Cristo Jesús. La última semana de Jesús se mira en resumen algo así, mis hermanos. El domingo Jesús entra a Jerusalén montado sobre un burrito, prestado. No te avergüences de tener cosas prestadas. Jesús montó un burrito prestado, nació en un establo prestado, murió y fue sepultado en una tumba prestada. No te avergüences de no tener todo lo que quisieras tener. Nuestro Salvador así vivió. Eso sí, él regresó al burrito. Regresa todo lo que pides prestado. El día lunes, él limpia el templo y nosotros estamos en Marcos 11, en el día lunes de esa última semana de la vida de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús antes de que él fuera crucificado y resucitara. El día martes y miércoles él tiene intercambio con los líderes religiosos de Israel y él tiene momentos de enseñanza con sus discípulos. El día jueves Jesús tiene la última cena con sus discípulos. El día viernes él es arrestado, enjuiciado injustamente y crucificado. El día sábado él está en la tumba y el domingo resucita, que es lo que hoy celebramos, ¿verdad? Esta semana es una semana muy especial, no es una semana cualquiera, porque el domingo Jesús entra a Jerusalén montado sobre el burrito y Jerusalén está llena de personas, hasta 2 millones de personas en la capital de Israel. ¿Por qué? Porque el viernes se celebraba la Pascua. El viernes era una fiesta nacional y Jerusalén se llenaba de personas.
Mataban más de 250,000 de corderos ese viernes. 250,000 corderos aproximadamente. Imagínense el olor a carne asada ahí, porque los corderos los mataban y los ponían sobre altares, ¿verdad? Y la gente de fiesta ese día. Ellos celebraban ese viernes porque un día como ese Dios les había librado de la esclavitud de Egipto. Y en Egipto Dios les dijo, cada viernes como este, cada 14 de Nisan, van a celebrarme la Pascua. Van a matar un cordero en representación de que alguien murió como sustituto del primogénito de cada familia. Jesús entonces entra a Jerusalén el domingo y miren cómo termina el pasaje que estudiamos el domingo pasado, mis hermanos. Marcos capítulo 11, versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 11. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús mira alrededor del templo, mis hermanos, y esta no es una mirada de un turista, esta no es una mirada de un curioso, esta es una mirada de alguien que está evaluando la vida religiosa de Israel. Jesús está evaluando la vida religiosa de Israel. Jesús está haciendo una evaluación, escuchen esto, mis hermanos, para ver si el templo estaba cumpliendo su propósito de guiar a las personas a adorar a Dios. Jesús hizo una evaluación. ¿Y cuál es la conclusión de Jesús? ¿Cuál es el resultado de esta evaluación? ¿Aprobaron o reprobaron los judíos? ¿Aprobaron o reprobaron los líderes religiosos? ¿Aprobaron o reprobaron los más de 2 millones de personas que habían venido esa semana a adorar y ofrecer sacrificios en Israel? ¿Cómo les fue? ¿Sacaron A o F? ¿Qué de los escribas? ¿Qué de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes que se gloriaban en su religión? ¿Qué de ellos? Marcos nos responde los resultados de esta evaluación en 2 escenas. La primera escena es la maldición de la higuera y la segunda escena es la maldición del templo. La primera escena es la maldición de la higuera, un árbol de higos, y la segunda escena es la maldición del templo. De inicio sabemos que no les fue bien en esta evaluación. Reprobaron. Miren conmigo, mis hermanos, en primer lugar, la maldición de la higuera. Versículo 12. Al día siguiente, esto es el día lunes, muy tempranito en la mañana, muy temprano, 5 o 6 de la mañana, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús quería desayunar. Jesús fue 100% hombre. Él tuvo hambre como cualquiera de nosotros tenemos hambre. La misma sensación del estómago vacío. Esa misma sensación la tuvo Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Versículo 13 dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. En Palestina, mis hermanos, había árboles de higos por todas partes, habían higueras por todas partes. Y en el tiempo, en la temporada de higos, esos árboles se llenaban de higos y eran cosechados y eran parte de la dieta normal del pueblo de Israel. Pero Marcos nos añade, mis hermanos, más adelante que esta no era temporada de higos. La temporada de higos era del mes de junio en adelante y ahorita estamos en el mes de marzo del año 30 después de Cristo. En el mes de marzo del año 30 después de Cristo. Esta fecha no es temporada de higos. Los árboles de higo podían crecer hasta 20 pies de alto, 20 pies de ancho. Eran árboles que eran muy útiles para la gente de Palestina. Pero algunas especies raras de higueras daban fruto fuera de temporada normal.
con algunos árboles, ¿no es cierto, mis hermanos, hoy en día? La prueba de si una persona podía encontrar higos en un árbol era sus hojas, su follaje. Entonces Jesús identificó de lejos el árbol y dijo, wow, ese árbol está lleno de hojas. Tiene muchísimas hojas. Algo de fruto puede haber ahí, aunque sea higos verdes que también se podían comer, que venían antes de la temporada donde se recogía la mayoría de higos. Pero, versículo 13, cuando llegó a ella, nada halló, sino que solo hojas. Y Jesús, a continuación, mis hermanos, va a actuar como un profeta del Antiguo Testamento. Va a tomar algo que es concreto y lo va a usar para enseñarnos una lección espiritual. Jesús utilizó este momento como el mejor maestro de la historia de la humanidad para enseñar a sus discípulos, y Jesús usó este árbol de higos para dar un avance, una predicción de lo que vendría sobre Jerusalén y sobre Israel. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Esta es la maldición sobre la higuera, ¿sí? Yo vine a ti buscando frutos, no encontré más que hojas. Entonces serás destruida. De ahora en adelante nadie comerá frutos de ti. En otras palabras, te vas a secar, porque no se halló en ti aquello que se estaba buscando. Y a Marcos le gustan los sándwiches, mis hermanos, los sándwiches literarios. Si tú lees el Evangelio de Marcos, tú vas a encontrar que Marcos empieza una narración, la corta, mete otra narración en medio y después termina la narración que había comenzado. Miren conmigo el versículo 20, mis hermanos. Este es el pan de abajo del sándwich. Versículo 20. Y pasando por la mañana, esto es el día martes, el siguiente día, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Un milagro que fue inmediato. Esto es el único milagro negativo de destrucción de Cristo. Todos los otros milagros eran positivos, de sanidad, de resurrección de los muertos. Pero este milagro fue negativo, de maldición. Secó un árbol. Jesús se hubiera metido en problemas con los del medio ambiente, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad? Hoy con el Go Green, con el Paperless, con los de la madre naturaleza, defendiendo los árboles más que a los niños bebés. Jesús se hubiera metido en problemas. Y muchos hoy en día leen este pasaje y dicen, por esto no creo en Dios. Porque miren cómo Jesús secó ese árbol inocente que estaba ahí. Jesús es dueño de todo, hermano. Jesús puede hacer lo que quiera con los árboles, ¿verdad? Él los creó. Él mató ese y todos los demás los hace florecer sin problemas. Pero Jesús está actuando como un profeta, mis hermanos. Como un profeta, estilo profeta del Antiguo Testamento. Como un Isaías, como un Jeremías, ¿verdad? Que usaban una acción concreta para representar, ilustrar una verdad espiritual. A través de la maldición de esta higuera, Jesús está declarando que Israel, el templo, los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los que venían a adorar a Jerusalén reprobaron la evaluación. La reprobaron. No pasaron la evaluación. Jesús, el día domingo en la tarde, después de que entró a Jerusalén, Jesús miró el templo, evaluó. Y dijo, es reprobado. Todo esto que se mira aquí, esta algarabía, este ruido, estos sacrificios, Dios no los acepta. No los acepta, no los acepta. Aquí no hay fruto. El fruto que yo estoy buscando aquí no está. Aquí no está. El día siguiente, el lunes en la mañana, vio la higuera y eran hojas, puras hojas, nada de fruto. Jesús estaba buscando fruto y no encontró fruto. Encontró solamente hojas. Esta es una parábola, esta es una analogía, esta es una ilustración
que nos muestra, mis hermanos, que la religión de Israel, la religión de los judíos en el tiempo de Jesús, escuchen esto, no es aceptada por Dios. Y Jesús está diciendo algo más, el templo será destruido. Y eso sucedió exactamente 40 años después de Cristo. Y hoy en día, si ustedes van a Jerusalén, no sé cuántos de aquí han ido a Jerusalén, algunos cuantos me imagino. Ustedes van a encontrar un muro que famosamente se llama el Muro de los Lamentos. Es lo único que quedó del templo. Es lo único que quedó del templo. Y al maldecir la higuera, Jesús está como profetizando lo que va a pasar con el templo de Israel. Jesús está usando una ilustración encarnada en este árbol de higos. Esto es como una parábola actuada. Jesús nos dice, mis hermanos, que toda la operación del templo, escucha esto, hermanos, son 2 millones de personas que vienen de todas partes del mundo conocido, de todo el Imperio Romano, a adorar a Dios, a ofrecer sacrificios a Dios. Algunos de ellos han viajado días y días y días enteros caminando sobre lomos de animales para venir al templo. Y Jesús mira todo aquello y dice, esto no es aceptable, esto está reprobado, esta adoración es falsa, no la acepta Dios. Mucha actividad, muchos sacrificios, muchas ofrendas, mucha gente, muchos sacerdotes, muchas canciones, mucha algarabía, pero nada de fruto. Nada de fruto. ¿No son así muchas iglesias de hoy en día, mis amados hermanos? Tú vas y tú miras el gentío y tú dices, wow, aquí algo tiene que estar pasando. ¿No es cierto, mis hermanos? Tú entras y tú miras aquel gentío y el estacionamiento lleno de autos y ya no hay sillas donde sentarse y tú dices, wow, aquí algo debe estar pasando. Y las ofrendas, los presupuestos son altísimos. Y mucha algarabía, mucho ruido y en muchas iglesias Dios mira, evalúa esa adoración y dice, eso es vacío. Puras hojas sin fruto. Puras hojas sin fruto. Recientemente estuve en una conversación con líderes de una iglesia y decían que ellos tenían una táctica. Que ellos ponían la menor cantidad de sillas en su lugar, ¿verdad?, de reunión, para que todas las sillas posibles se llenaran y después los diáconos tenían que correr por más sillas y ellos decían, para que la gente piense que algo está pasando aquí. Y entonces la gente puede sentir como esa emoción de que algo está pasando aquí. Entonces, hey, algo está pasando aquí. Yo me tengo que quedar aquí. Esto es muy emocionante. ¿Es esa la evidencia de la obra de Dios, mis hermanos? ¿Es esa la evidencia de que Dios está obrando en un lugar? Que se acabaron las sillas disponibles y hay que traer más. ¿Es esa la evidencia? Amado hermano, amada hermana, no te dejes engañar. No seas ingenuo. Porque haya mucho movimiento y mucha algarabía no significa que Dios acepte esa adoración, esa iglesia, esas personas. 2 millones de personas en Jerusalén. 250,000 de sacrificios, de corderos sacrificados. Muchos cantos, muchos gritos, mucha algarabía. Pero era como un árbol, como una higuera llena de hojas y sin fruto. ¿Qué vienes a buscar tú en la iglesia? Tú estás aquí hoy. ¿Por qué viniste? ¿Qué vienes a buscar? ¿Cuál es tu propósito en estar aquí? Terminamos de cantar. Dice, más o menos, ¿verdad? No, como que no sentí mucho. Hay un espacio vacío aquí. Ya también, más o menos. ¿Será que se está moviendo Dios aquí en medio de nosotros? Hermanos, esa es una forma errónea de evaluar dónde Dios está moviéndose y dónde Él acepta la adoración.
Yo les voy a decir cuándo Dios está moviendo, mi hermano, mi hermana. Cuando esposos están siendo más pacientes con sus esposas. Cuando esposas se están sometiendo al liderazgo bíblico de sus esposos. Cuando padres están comenzando a ver su necesidad de cumplir con la responsabilidad como padres con sus hijos. Cuando hermanos nos hacemos preguntas difíciles unos a otros. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás caminando con Cristo? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás en oración? ¿Hay algún pecado que tengas que confesar, hermano? Yo te voy a decir algo. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios se está moviendo. Porque hay muchas iglesias donde después de toda la algarabía del domingo, sus esposos se van gritándole a sus esposas en el auto. ¿Y de qué sirvió toda esa algarabía? ¿De qué sirvió? La higuera se miraba prometedora, pero no tenía fruto. Si tú hubieras llegado a Jerusalén en el año 30 después de Cristo, cuando Jesucristo entró ese domingo, y tú hubieras escuchado los cantos y el alboroto y la algarabía, posiblemente tú hubieras dicho, wow, cómo adoran a Dios estos judíos. Pero Jesús entró y Jesús no estaba sorprendido por la belleza del templo, por la grandeza del edificio, por la cantidad de personas. A Jesús no le sorprenden los números, hermano, no te equivoques. A Jesús no le sorprenden los números. No. Dios no nos ha llamado a llenar lugares, iglesias. Dios nos ha llamado a ser fieles, a predicar el evangelio de Cristo Jesús, y Él obrará. Y dice el libro de Hechos que Él añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Punto. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Estoy seguro, mis hermanos, que las iglesias más grandes de este país es donde se predica más mentira. Ahora, pasemos de aplicar esto a la iglesia y vamos a tu vida. Que aquí está la parte difícil. ¿No es cierto? Criticar iglesias podemos todo el día, hermano. Tu vida. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Hay fruto verdadero de conversión en tu vida? ¿Hay un fruto que los demás pueden ver? ¿O cuando se acercan a ti, ellos te escuchan hablar y mucho Dios, gloria a Dios y aleluya, y cuando llegan no hay fruto? Todo es religiosidad nada más. Asistir el domingo a la iglesia, si es que asistes. Y la religiosidad, solamente la religiosidad no produce nada. Y esa religiosidad es peligrosa porque engaña a quien la posee. Tú puedes estar aquí hoy y decir, porque estoy aquí en la iglesia, es que yo estoy bien con Dios. Y eso no funciona así, mi hermano. Una persona está bien con Dios por la obra de Cristo Jesús, no porque viene a la iglesia, no porque da ofrendas, no porque se porta bien, no porque, como dijo una señora, yo soy buena madre, buena amiga, buena trabajadora, y entonces Dios me acepta. No funciona así, mis hermanos, no funciona así. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay fruto o tú eres un árbol con muchas hojas sin fruto? ¿Hay fruto en tu vida? El pastor Sugel Michelén nos da 4 preguntas aquí donde tú te puedes evaluar. Con estas 4 preguntas tú puedes evaluar tu vida. ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Eres árbol con muchas hojas y sin fruto? ¿O eres un árbol que está dando fruto? La primera pregunta para que tú te evalúes, para que yo me evalúe, es esta. ¿Te has arrepentido de tu pecado y creído en Cristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado y has creído en Cristo?
¿Has confiado en Jesús? No estamos hablando de que te has arrepentido del pecado, así como que el pecado estuviera afuera, allá. Sí, todos somos pecadores. Sí, la pregunta es si tú te has arrepentido de tu pecado, porque tu pecado es rebeldía contra un Dios santo. Y tiene consecuencias, y la consecuencia es la condenación eterna, la muerte eterna. ¿Has reconocido tú la gravedad de tu pecado y te has arrepentido de ese pecado? ¿Y has confiado en Jesús como tu Salvador y tu Señor, el que tomó ese tu pecado y lo clavó en la cruz? Esa es la primera pregunta. ¿Te has arrepentido tú de tus pecados y confiado en Jesús? La segunda pregunta que tú te puedes hacer para evaluarte es, ¿vives una vida de arrepentimiento? Estamos hablando de arrepentimiento continuo. Porque la vida cristiana empieza con arrepentimiento y fe en Cristo, pero continúa con arrepentimiento. Tú no te arrepientes una vez y ya. Porque nosotros los que hemos creído en Cristo continuamos batallando con el pecado. ¿No es cierto, mis hermanos? Esa batalla continúa y continúa y continúa. ¿Vives una vida tú de arrepentimiento? No eres perfecto, pero no usas esa frasecita como excusa para pecar. No, es que nadie es perfecto, es que nadie es perfecto. Bueno, sí, todos sabemos que nadie es perfecto, pero ¿qué haces con tu pecado? ¿Estás luchando contra él? ¿Tienes una batalla contra tu pecado? ¿Tienes una batalla contra esas tendencias pecaminosas de tu corazón? ¿Qué haces con tu pecado? ¿Estás luchando con él o lo abrazas y lo mantienes ahí, cerquita de ti? ¿Te causan vergüenza tus pecados? ¿O te arrepientes de ellos? La primera pregunta, mis hermanos, para evaluar tu vida, ¿te has arrepentido de tu pecado y has creído en Cristo? La segunda pregunta, ¿vives una vida de arrepentimiento? La tercera pregunta que tú te puedes hacer, ¿aceptas con humildad que otros te reprendan? ¿O vives a la defensiva justificando lo que haces? Esa es una muy buena pregunta que tú te debes hacer, mi hermano. Si alguien te dice, veo que tal vez no estás caminando como debes con Dios, tú pausas y escuchas y reflexionas y consideras, o rápido empiezas a poner excusas. Y escucha esto, lleva esta pregunta a la intimidad de tu matrimonio si estás casado o casada. Cuando tu esposa te dice algo, ¿por qué no platicamos, amor, de la manera en que tú estás manejando la finanza? Ah, no, aquí el que hace el dinero soy yo. Así que esa conversación no se va a llevar a cabo aquí. ¿Cómo respondes cuando alguien te reprende? ¿Cómo respondes cuando alguien te dice, considera la manera en la que estás viviendo? ¿Estás abierto, hermano, hermana, a rendir cuentas a otros? ¿Buscas esas relaciones? Y la cuarta pregunta, para aplicarlo de manera muy personal. Y esta pregunta es importante. ¿Es evidente para las personas que te rodean que cada año que pasas tú te pareces más a Jesús y menos a ti? No estamos hablando, mi hermano, de que tú te convertiste a Cristo y de repente ya eres perfecto. No estamos hablando de eso, porque eso no puede suceder. Si tú tienes esa expectativa, estás equivocado. Porque la persona que viene a Cristo sigue luchando con el pecado. Pero escuchen esto, mis hermanos. Aunque siga luchando con el pecado, cada año que pasa se parece más a Jesús que lo que se parecía a Él. Ese es el verdadero creyente. Ahí es donde hay fruto, ¿verdad? ¿Te pareces cada vez más a Jesús y menos a ti? ¿Cómo puedo saber eso? Pregúntale a las personas que te conocen. Pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale incluso a hermanos de la iglesia. ¿Me parezco más a Jesús? Y fíjense, hermanos, que a veces el avance en la vida cristiana es lento.
lento. Y para algunos de nosotros, muy, muy, muy lento, ¿verdad? Y para otros, extremadamente lento. Pero avanza, mi hermano, ese es el punto. Avanza. Eso se demuestra en cómo maneja su tiempo, en cómo trata a los demás, en cómo responde a las dificultades de la vida, en cómo responde a una enfermedad, en cómo responde a un problema matrimonial, cómo maneja su dinero, cómo maneja su tiempo. Eso es evidente. Si tú estás preocupado porque estas evidencias no están, escucha, si tú estás preocupado porque estas evidencias de fruto no están en tu vida, por favor, te suplico, busca a alguien con quien platicar esto. No te quedes ahí, metido en tu duda, solo luchando con estas cosas en tu corazón y en tu mente. Busca ayuda, por favor, porque esto es importante. De esto depende tu eternidad. Si tú no estás dando fruto, como Jesús lo buscó en Israel, y tú no eres salvo, si tú mueres, tú vas a ir al infierno por siempre y siempre y siempre. Este sermón no es fácil escucharlo, ni es fácil predicarlo, pero es necesario. Porque que Dios te libre de creer que tú estás bien con Él y en realidad estar caminando a tu condenación. Que Dios te libre de eso. Que Dios te libre de eso. Pero ahí están. Tú puedes unirte a Dios y hacer una evaluación de tu vida. Ahora, antes que sea demasiado tarde. Porque un día tú estarás cara a cara delante de Cristo. Cara a cara delante de Él. Tú le rendirás cuentas de tu vida. Y si tú eres hallado sin fruto, tú vas a ser condenado. Y déjenme clarifico esto, mis hermanos, por favor, porque yo no quiero que tú salgas de aquí pensando que el fruto de una vida transformada es lo que salva. No es así. Si tú sales por esa puerta y tú dices, ahora me tengo que portar bien, realmente o yo me comuniqué mal o tú entendiste mal el mensaje. Porque los frutos aparecen cuando Dios te transforma a través del Evangelio de Cristo. Tú te arrepientes de tus pecados, crees en Jesús y entonces tienes una nueva naturaleza y ahora puedes obedecer a Dios. Ahora pueden aparecer frutos de justicia. Primero la salvación y después la transformación. Primero la justificación, ser justo delante de Dios, y después la santificación. Primero tienes que ser cambiado desde adentro hacia afuera. Tu corazón debe ser transformado y eso sucede cuando tú ves a Cristo como tu Salvador. Y tú dices, Cristo es mi Salvador. Mi vida descansa en Cristo. Mi vida descansa en Cristo. Mi vida eterna descansa en Cristo. Él es la roca debajo de mis pies, sobre la cual mi casa está edificada. Él es mi único Salvador. Él es mi única esperanza. No hay otra. La primera imagen, mis hermanos, para demostrar que Israel reprobó es la maldición de la higuera. La segunda imagen es la maldición del templo. Yo quiero que vayamos, mis hermanos, ahí mismo en Marcos, capítulo 11, en el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de todos los que vendían paloma. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Este edificio
se conocía como el templo de Herodes, mis hermanos, y este era una construcción masiva. ¿Ustedes saben cuánto tiempo se tardaron construyendo este edificio? 80 años. Si tú te tardas 80 años construyendo algo, es que estás haciendo algo grande o que eres muy lento, cualquiera de los dos. Pero en este caso es que era algo masivo, mis hermanos. Los patios exteriores tenían aproximadamente 1,000 pies por 1,600 pies y abarcaban unos 35 acres. Para que tengamos una idea, estamos hablando de unos 30 campos de fútbol. Unos 30 campos de fútbol. Esto era algo masivo. Tú te parabas de un lado y de tanta gente que había, tú no alcanzabas a ver la pared del otro lado del templo. Era algo masivo. Ahí cabían al mismo tiempo 75,000 personas en los patios del templo. Era una construcción muy, muy grande. Por cierto, mis hermanos, era una de las maravillas del mundo antiguo, hasta que en el año 70 fue destruido. Y este evento del cual nosotros estamos leyendo, nosotros lo conocemos como la limpieza del templo o la purificación del templo. Esto no es limpieza de nada. Esto no es limpieza para que se siga usando. El templo se entendía que era donde moraba la presencia de Dios, y cuando Jesús empezó a echar gente del templo, eso significaba: ustedes no son recibidos aquí. Esto es una imagen muy poderosa, mis hermanos. Su adoración es falsa, sus vidas no dan fruto de salvación, entonces ustedes ya no más son recibidos aquí. El templo era el centro el corazón del judaísmo. Y al Jesús sacar a la gente de ahí, les está diciendo: ustedes ya no son recibidos en la presencia de Dios. Dios no está satisfecho con su adoración. Dios no está contento con los líderes del templo. Dios no está contento con la gente que viene al templo. Dios no está complacido con Israel. Si el templo es corrupto, los líderes son corruptos. Si los líderes son corruptos, la gente es corrupta. Y si la gente es corrupta, la nación entera es corrupta y son rechazados por Dios. Esa palabra echar fuera es una palabra muy fuerte, mis hermanos. ¿Saben en qué otras ocasiones las usan los evangelistas? Cuando Jesús echaba demonios de los endemoniados. Jesús no estaba bromeando. Jesús está demostrando una ira santa y justa para defender la santidad de Dios. Hermanos, los judíos necesitaban muchos animales para ofrecer sacrificios. Y yo les he comentado que en un año, cerca de la muerte y resurrección de Jesús, se sacrificaron, dicen los historiadores, hasta 260,000 corderos. Pero además de los corderos, la gente pobre, la gente que no tenía dinero, mis hermanos, mucho dinero, compraba palomas para ofrecer como sacrificio. Imagínense si habían 260,000 corderos sacrificados, ¿cuántas palomas no habían sido sacrificadas? Aves. Y además de eso necesitaban aceite y vino y sal para ofrecerla como parte de los sacrificios. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos de Israel? En ese lugar masivo que era llamado el atrio de los gentiles, pusieron un mercado. ¿Ustedes han ido a los mercados en América Latina, mis hermanos? Donde hay tienditas puestas por todos lados, ¿verdad? Y está la gente: venga, compre, ¿a cuánto le doy? ¿A cuánto le doy? ¿Han ido ustedes a esos lugares? Me quedan viendo raro, hermano, como que si yo estuviera hablando de otra cosa. ¿Sí? El templo de Herodes tenía 4 lugares. El atrio de los gentiles, después estaba un lugar que era llamado la corte o el atrio de las mujeres, después estaba el atrio de los judíos, y al final, al fondo, en medio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Los gentiles podían entrar al atrio de los gentiles, pero en las paredes de la siguiente sección, donde solo podían entrar hombres y mujeres judíos, en las paredes había amenazas de muerte. Si tú pasas esta pared, te vamos a matar.
a los gentiles. Pero ese era el atrio de los gentiles. Se supone que ahí era el lugar donde los gentiles podían llegar y encontrar un espacio para adorar al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y los líderes religiosos de Israel lo habían convertido en un mercado donde se hacían negocios. ¿Cuánto menos? ¿Cuánto más? Me gusta aquel, me gusta este otro. Unas cuantas libras de sal, unos cuantos litros de aceite, unos cuantos litros de vino. Imagínense, 2 millones de personas entrando y saliendo para comprar. ¿Qué lugar había para adorar a Dios en paz en ese templo? No había espacio. Y Jesús les dice, después de echar fuera a los que vendían, hermano, esto es un Jesús airado. Este es un Jesús que no se predica en muchas iglesias hoy en día. Este es un Jesús airado con una ira santa y justa. Recuerda lo que he venido diciendo desde el principio. Tú vas a estar cara a cara enfrente de este Jesús. Jesús no es un rubio con el pelo planchado y los ojos azules. Y que habla así, mis amados discípulos. No, las películas que tú has visto de Semana Santa, ese no es Jesús. Jesús entra aquí y empieza, mis hermanos, él solo a volcar las mesas de los que estaban cambiando dinero, porque también, además de todos los animales y todo el vino y todo el aceite y toda la sal, los líderes religiosos solo aceptaban unas monedas judías que ellos tenían ahí. Si tú venías de afuera, de cualquier parte del imperio, tú tenías que cambiar las monedas que traían la imagen del César impresa, porque esas eran monedas idólatras, y cambiarlas por moneditas del templo. Y dicen que la extorsión y el fraude era tan grande ahí en el templo del Dios viviente. La extorsión y el fraude era tan grande que los que venían de afuera tenían que pagar hasta 10 o 12% cuando hacían el cambio de monedas. Era un robo. Una paloma que tú podías comprar aquí por 25 centavos de dólares, dicen los historiadores, que podías comprar afuera por 25 centavos de dólar, aquí la tenías que comprar a $4. Era un robo total, completo y absoluto. Y no solo eso, mis hermanos. Versículo 16. Y no consentía, Jesús no consentía, Él no permitía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Algunos decían, ¿para qué voy a dar la vuelta a todo el recinto del templo si yo puedo tener una vía directa para ir de un lugar de la ciudad a otra? Estamos hablando de 30 estadios de fútbol, mis hermanos. Si le tenías que dar la vuelta a eso, tenías que caminar y caminar y caminar. Entonces la gente decía, pues me paso por aquí, en medio del templo. Porque hay puertas por todas partes en los muros del templo. Y Jesús les dice, esto no es un shortcut, esto no es un pasaje para que ustedes vayan de un lugar a otro en la ciudad y se ahorren pasos para caminar. Este es un lugar de adoración, esto es un lugar de oración. Esto no es un atajo. Versículo 17. Y les enseñaba diciendo, hermano, estamos hablando de Jesús con autoridad. Esto era para que los líderes religiosos llamaran a los soldados romanos arrestaran a Jesús y se lo llevaran. Pero la autoridad que emanaba de Jesús no los dejaba, pero ni hablar. Entonces toda la gente así, asombradísima de lo que está haciendo Jesús. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Isaías 56:7. Esto es un lugar de adoración y ustedes lo han hecho un mercado, un lugar de comercio, de fraude, un lugar de robo, de saqueo. Aquí es donde los gentiles pueden conocer al Dios verdadero y ustedes lo han hecho
un lugar de venta y compra. Y sigue diciendo el versículo 17, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Jeremías 7:11. En Jeremías, capítulo 7, Dios le dice al pueblo, ustedes están adorando ídolos. Y Jeremías les está diciendo, pero viene el castigo por esa idolatría, viene el castigo por esa idolatría, viene el castigo por esa idolatría. ¿Y qué le respondía la gente a Jeremías? Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, mira Jeremías, nosotros nos vamos a adorar nuestros ídolos afuera y después venimos al templo y decimos, aquí está nuestra protección del castigo contra la idolatría. Es como que tú dijeras en el siglo XXI, mira, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, yo voy a hacer lo que me da la gana con mi vida, pero yo vengo a la iglesia. Yo vengo a la iglesia, yo me congrego, yo traigo mi ofrenda. Eso es suficiente. Han hecho el templo un lugar para esconderse de la ira venidera. Y el punto de Jesús es que si ustedes son un árbol sin fruto, solo con hojas, por mucho que ustedes se metan en el templo, Dios va a venir y les dará el castigo que merecen por su maldad. ¿Cómo lo recibieron los escribas y los principales? Los líderes religiosos del pueblo de Israel, versículo 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Ellos ya tenían planes de esto, pero de verdad, con la entrada triunfal del domingo, con la limpieza del templo de lunes, con la enseñanza de Jesús de lunes, la gota que derramó el vaso. En otra parte de la escritura nosotros leemos que ellos no querían matar a Jesús en la semana de la Pascua. Habían posibilidades de un levantamiento social porque la gente admiraba a Jesús y los judíos siempre tenían miedo porque los romanos podían venir y aplastar el levantamiento social, que fue lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo. 40 años después de que Jesús murió, hubo como una revolución durante la misma semana de la Pascua, si no me equivoco, y vino Tito con su ejército y mató a 1 millón de judíos dentro del templo. Dentro del templo. A eso era lo que tanto temían y decían, no vamos a matar a Jesús durante la semana de la Pascua. Pero Jesús está intencionalmente acelerando los planes de estos hombres para morir el viernes, porque el viernes era el día que se sacrificaba el cordero que tomaba el pecado del pueblo. Y lo oyeron los escribas, versículo 18, y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Versículo 19, lo mismo que hizo el día anterior, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Jesús evaluó la fe y la religión de los judíos hace más de 2000 años. Y Jesús evaluará tu fe también. Jesús la evalúa hoy, pero la evaluará detalladamente el día que tú te presentes delante de Él a rendir cuentas. Yo te hago una pregunta. ¿Aprobarás o reprobarás? Yo les dije hace un momento, este sermón no es fácil predicar, especialmente el domingo de resurrección, que todos se supone que todos debemos estar felices. Y este sermón no es fácil de escuchar, pero es necesario. ¿No es cierto, mis amados hermanos? Es necesario. Porque tú no sabes si tú vas a estar mañana. Tal vez esta sea, tú tienes un plan de toda la vida. Tal vez esta sea la última oportunidad que Dios te está dando. Y como dijo el pastor Sugel Michelén, qué triste será ser condenado bajo la sombra de un púlpito. Qué triste será. Gente que escuchó predicación tras predicación tras predicación y se engañó.
Nunca evaluó su vida. Nunca se sentó concienzudamente a evaluar su fe. Si es verdadero esto que yo tengo o no. Pero si tú no evalúas tu vida, Cristo la evaluará. Y si no das fruto, si eres solo hojas y nada de fruto, entonces serás condenado. Yo quiero que para terminar vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis es el mensaje de Cristo a las 7 iglesias que están en Asia. Este es Jesucristo, el que era, el que es y que ha de venir. Este es Jesucristo, el testigo fiel que escribe a estas iglesias. Este es Jesucristo, el primogénito de entre los muertos, el primero de entre los muertos. Este es el Jesucristo resucitado que escribe a las 7 iglesias. Este es el soberano de todos los reyes de la tierra. Este es el que nos ama y nos amó. Este es el que nos hizo reyes y sacerdotes a quienes hemos creído en él. Este es el que merece toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Este es el alfa y la omega, el principio y el fin. Este es el que escribe estas palabras, es el que era, el que es y el que viene por su iglesia. Y viene montado en un caballo blanco con una espada en su mano a reinar. Entró un domingo, 10 de Nisan, de hace 2000 años, sobre un burrito, pero este es el rey que viene. Y antes de venir le manda unas cartas a sus iglesias. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco, ¿qué? Tus obras. Capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras. Capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. Capítulo 2, versículo 19. Yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 8, a la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras. Capítulo 3, versículo 15, a la iglesia en la Odisea: yo conozco tus obras. Él sabe quién tú eres. Él sabe si tú eres un árbol lleno de hojas sin frutos. Él sabe. No hay nada que esconder. No hay nada que esconder delante de Dios. No hay nada que esconder. La buena noticia es que si tú eres salvo, Él conoce tus buenas obras también. Vamos a regresar un poquito, capítulo 2, versículo 19, la iglesia de Tiatira. Podemos ir una por una a estas iglesias, pero no tenemos el tiempo, mis hermanos. Capítulo 2, versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. Amado hermano y amada hermana, si tú estás en Cristo, no hay nada que temer. No hay ninguna culpa, no hay ninguna condenación. Pero mira el versículo 1 del capítulo 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y así podemos ir por cada una de las 7 iglesias. Hermanos, el punto es este, y el resumen de todo lo dicho es este. Tú te vas a parar un día delante de Cristo y Él evaluará tu fe. Lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es correr a la cruz, porque en Cristo hay salvación. En Cristo hay perdón de todos tus pecados.
Ya deja tus armas. Ya tira tu defensa. Deja de poner excusas. Y entrégate a este gran Salvador para grandes pecadores. No hay otro como Él. No hay otro como Jesús. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor, y te adoramos. Porque tú enviaste a Jesucristo, Señor. Él se hizo hombre, Él se hizo siervo y Él murió en la cruz como sustituto. Y hoy celebramos que al tercer día Él resucitó, Señor. Él resucitó, Él se levantó de entre los muertos. Y para quienes creen en Él ya no hay más condenación, más bien hay una vida nueva, Señor. Hay una vida nueva de frutos de justicia para la gloria de su nombre. Y nosotros que hemos creído en Él nos gozamos y ahora nos preparamos, nos disponemos para recordar esa muerte y también recordar esa resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.